¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Régimen Económico advierte imprecisiones en el informe a la Nación. Código de la Salud vuelve a análisis en la Asamblea Nacional. Comisión Pluripartidista alista informe sobre la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Este sábado estaría listo el informe de la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a quien se le acusa de incumplimiento de funciones. La Comisión Pluripartidista culminó la audiencia de pruebas y escuchó a las partes. Culminó la audiencia de práctica de pruebas dentro del proceso de sustanciación en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, a quien se le acusa de incumplimiento de funciones. La legisladora y denunciante Yajaira Urresta aseguró que la asambleísta Guamaní suspendió el trámite del proyecto que buscaba derogar la Ley de Desarrollo Económico al mocionar que se realice una consulta a la Corte Constitucional. Si bien reconoció que es su derecho mocionar, dijo que esto debe ser apegado a la ley. Nuestras atribuciones para hacer mociones no es una patente de corso para mocionar lo que se nos dé la gana. Tenemos límites, como cualquier otra función del Estado, y esos límites son los que se ponen en la misma Constitución. Mientras que la defensa de la segunda vicepresidenta detalló una serie de vicios procesales que dijo encontró en el trámite y precisó que la moción para una acción de interpretación de la Corte es constitucional. Falta de secretario, no está bien convocada. Calificar un proyecto de ley no solo depende de la asambleísta Guamaní, sino del alcalde. Que presentar una acción de interpretación es una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional y que ya lo ha hecho en otros casos. En la sesión también participaron varios legisladores, quienes manifestaron su preocupación por la decisión que se tome en la mesa y los precedentes que pueda dejar sus resultados. Anticiparon que existen intereses políticos. La que constituye un precedente negativo que puede perjudicar a todos los que somos asambleístas, por cuanto es un derecho constitucional y legal que tiene cada miembro de esta asamblea y de cualquier asamblea en el mundo, el elevar mociones. Tras la audiencia, la comisión tendrá 5 días para la elaboración y aprobación del informe. La próxima sesión será este sábado. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Salud espera que se vuelva a revisar el proyecto de Código de Salud que fue vetado por el Ejecutivo en el 2021. Será la legislatura la que analice las vías para volver a su debate. El Código de la Salud nuevamente será analizado en la legislatura. La propuesta fue vetada en su totalidad en la administración del expresidente Lenín Moreno en septiembre de 2021. La Constitución señala que una objeción total del Ejecutivo únicamente puede ser revisada y ratificada luego de un año con el voto de las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea. Hoy debemos pronunciarnos si estamos de acuerdo con ese código o, en su defecto, ir de una vez por todas con otra ley. Los legisladores esperan debatir los 405 artículos de la propuesta. Los integrantes de la Comisión de Salud esperan que el Pleno de la Asamblea se pronuncie sobre las vías para el análisis del código, para su admisión a trámite o rechazo. Hay 2 vías. La una, que lo aprobemos íntegramente, es decir, que lo traigamos tal como está y votemos y sea aprobado o desaprobado, una de dos, ¿no? O la otra es que lo traigamos y lo abramos y podamos debatir si quitamos un artículo. En su momento, según el Ejecutivo, el articulado del proyecto del Código de Salud contenía aspectos sobre la estructura institucional del sistema de salud respecto a sus competencias. El presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina, reconoce las falencias de la norma. O niños que ya tengan que decidir su sexualidad a la pequeña edad y otras cosas terribles que se ven en este código. La idea es hacer otro código y lo vamos a comenzar a hacer. Un código que realmente reúna las necesidades de la salud pública nacional. Sobre la discusión de la normativa, hay criterios divididos tendientes a mejorar su contenido o, a su defecto, archivarla. Personalmente, yo estoy de acuerdo con esta segunda que le he comentado, de que podamos debatirlo, discutirlo en la Comisión de Salud. Yo votaré no por el código. Este código solamente entre al Pleno para ser votado. No puede regresar a la comisión. Está votado como viene. Solamente queda o si vota sí o se archiva. El titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se reunirá con los presidentes de las 15 comisiones legislativas para dar celeridad a los debates de las iniciativas legales que constan en agenda dentro de su administración.
Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Biodiversidad conoció los avances de la construcción del proyecto de ley sobre los derechos de los animales de iniciativa de la Defensoría del Pueblo junto con organizaciones sociales. Se tiene previsto que el documento llegue a la Asamblea en agosto. En el marco de la construcción del proyecto de ley sobre los derechos de los animales, la Comisión de Biodiversidad conoció los avances de la normativa que cuenta con dictamen de la Corte Constitucional. La Defensoría del Pueblo es la instancia que elabora el proyecto de ley. Su delegado Pablo Araujo detalló la metodología de trabajo con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Los sujetos públicos, es decir, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno las personas naturales y jurídicas a nivel privado para la protección y garantía de los derechos de los animales. De momento, 5 mesas de trabajo se han efectuado para la construcción participativa de la iniciativa legal que consta en 3 capítulos, cuyo contenido hace referencia a los animales como sujeto de derecho. Entonces, una clasificación en general que se ha hecho es de los animales silvestres que están destinados justamente para esta conservación, los animales destinados al uso y al consumo humano, que son los que ya están domesticados, la fauna urbana, es decir, hablamos de perros, de gatos. No obstante, la caza y pesca de animales en la Amazonía con fines alimenticios y su regulación es uno de los temas que preocupa a los asambleístas. Por ello, sugieren revisar la norma junto con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador para evitar sanciones con la vigencia de la ley. Hoy tenemos nuevas concepciones que se llaman el causaxacha o selva viviente. Para nosotros es defender en sí el conjunto. Debemos trabajar de forma paralela la seguridad alimentaria. Necesitamos que puedan establecerse el tema de proteínas y otros alimentos necesarios para la subsistencia humana. La Defensoría del Pueblo tiene 6 meses para elaborar el proyecto de ley con aportes ciudadanos. 7 de agosto más o menos que nos da la sentencia para presentar el proyecto de ley. En lo que nos queda es la construcción de los capítulos que faltan, hacer una socialización amplia. Una vez que el proyecto de ley sobre los derechos de los animales sea presentado en la Asamblea Nacional, según sentencia del tribunal, el legislativo deberá debatir y aprobar la mencionada normativa en un plazo máximo de 2 años. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de gestión de riesgos y desastres. Además, la mesa legislativa avanzó con el análisis y la situación del EQ 911. Con el objetivo de proteger a las personas, colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo y la mitigación, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de gestión integral del riesgo de desastres. En la sesión de este lunes estuvo presente el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, quien expresó que el cuerpo legal es indispensable. Un país que no gestione los riesgos no puede desarrollarse, no puede avanzar y se va a ver siempre truncado por diferentes eventos de origen natural o antrópico que van a entorpecer el camino que pueda emprender hacia un desarrollo independiente. Previamente, los legisladores entregaron sus aportes a la norma en lo que corresponde a la gestión de riesgos en las zonas de frontera, entre otros ejes. En el ámbito de aplicación de la ley se le podría agregar algo sobre cooperación, integración o coordinación, o no sé, internacional para estos efectos. Y que nos da más elementos como para que se pueda ir actualizando o tomando normas de seguridad para lo que es construcción. En el marco del proceso de fiscalización del accionar del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911, la mesa legislativa analizó una resolución en la cual se emite varias recomendaciones a la entidad para fortalecerla. A propósito, intervino el legislador por Azuay, Juan Lloret, quien solicitó que se incluya en el documento lo relacionado con la repotenciación de cámaras de videovigilancia. ¿Cuántas cámaras están funcionando en el sistema de buses, en el sistema de taxis? ¿Cuántas de esas cámaras están operativas? ¿Y cuántas de esas cámaras se necesitan se necesitan adicionalmente? Porque no todos los sistemas de transporte tienen esas cámaras. En la jornada, además, la mesa avanzó con el seguimiento a las recomendaciones realizadas al Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI en cuanto a la crisis carcelaria. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar.
legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello, puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión del Régimen Económico fue la mesa legislativa encargada de revisar y analizar el informe a la Nación presentado por el presidente de la República el pasado 24 de mayo. ¿Cuáles fueron las conclusiones luego de este análisis? Le preguntamos enseguida a la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión del Régimen Económico. Asambleísta, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo analizó la comisión este informe que presentó el presidente sobre su primer año de gestión? Bueno, saludos con todos los ecuatorianos, con mi provincia de Bolívar. En la Comisión de Régimen Económico fue bastante técnica, bastante objetiva. Se tomó acerca del informe que fue entregado en la Asamblea Nacional y de acuerdo a eso pedimos información a las diferentes instituciones del Estado para cotejar en cuanto a cifras, en cuanto a números y ver cuál es la veracidad de esa información dada por el presidente de la República. De igual manera, se tomó como base 5 ejes: educación, salud, economía, producción y seguridad ciudadana. En cuanto a esos 5 ejes, se pidió también información extra que no se nos hizo llegar, como por ejemplo, cuántas metas ha cumplido el señor presidente de las 130 que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Se pidió una información adicional a Semplades y Semplades ha dicho que el presidente informó, le faltó también añadir alguna información. No solamente las 41 metas de las 130 están cumplidas, sino también hay unas 20 más que estarían por cumplirse y otras que no se tiene ningún dato. Ahora, de la información que ustedes habían recabado, tanto de autoridades de instituciones públicas como de la sociedad civil, que también se hizo como un contrapeso para medir y analizar este informe a la Nación, en el informe de la Comisión dice que hay algunos datos imprecisos sobre qué temas serían. Bueno, es sobre algunos datos que nos han enviado los diferentes ministerios. Entre ellos tenemos el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio también de Educación, pero no le podría decir exactamente cuáles son las cifras, ¿no?, de imprecisiones. Como le dije, nosotros cogimos lo que nos dio en el informe el señor presidente, pedimos la información y se cotejó. Y ahí salen algunos datos inconsistentes. En unos sí están tal como lo está indicando en el informe. Ahora, sobre este porcentaje en el documento de la comisión, igual establece que aproximadamente el 70% se ha cumplido. ¿Qué pasa con este otro casi 30% de lo que faltaría aún por hacer? Bueno, más que del 70% es menos, ¿no?, lo que ha presentado el informe. Tenemos nosotros esa información adicional de Semplades y ahí sí dice que estaría más o menos un 70%, pero no hay una evaluación que ha pedido el presidente. El presidente, al no tener o al no ver la capacidad para poder cumplir las metas, tiene que pedir una evaluación, o el Semplades pedir una evaluación al presidente para que haga un ajuste, un avance, o se deje de lado ciertas metas y se ponga otras metas de acuerdo a la política que se está generando en el país. En ese sentido no hemos visto tampoco ninguna evaluación que se ha hecho. Hay algunos artículos del COPAFLIP que manifiestan que se debería haber hecho esa evaluación por estas metas no cumplidas o el porcentaje no cumplido. Ahora, sobre estos 5 ejes que analizó la comisión y que dividió por temas, ya a la ciudadanía, ¿se está cumpliendo o no el plan propuesto en campaña? Y hablemos sobre los ejes que analizó la comisión, que son trabajo, seguridad, economía. ¿Cómo avanza el gobierno en sí con la ejecución de su propuesta de campaña? Bueno, no tuvimos nosotros cuál es el plan de la propuesta de campaña. Lo que teníamos y en la cual analizamos es el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos, las metas, pero se ha
pedido también la comparecencia, como usted dice, de la sociedad civil y de la parte pública también. Y en la sociedad civil quedó manifestado el sentir que no se está cumpliendo con la sociedad, no se está cumpliendo en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, de seguridad ciudadana. Estaban los datos, las estadísticas, que tuvimos muy buenos expositores e incluso con números como el presupuesto no estaba bien distribuido y de igual manera no estaba bien ejecutado. Ya, ante esto, ¿qué es lo que puede hacer la comisión ya con los datos que tiene? Es decir, este informe se dará a conocer al Pleno, pero de ahí la Asamblea puede dar seguimiento, no sé, en cada una de sus comisiones sobre la materia que le compete, sobre este cumplimiento, o qué es lo que puede hacer a raíz de este informe que se va a presentar. Bueno, este informe es enviado al Pleno y el Pleno es quien decide. El Pleno verá si aprueba, si acoge las conclusiones, y también hubieron 2 recomendaciones, incluso que lo pidieron los asambleístas de gobierno, que para la próxima sea anual el informe, sí, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, porque aquí no nos dice si es anual, trimestral, semestral o será para los 4 años. Eso no está establecido, la temporalidad. Es decir, o sea, las metas que ustedes analizaron estaban para no los tiene 4 plazo. años de gobierno. Sí, no sabemos para cuánto. Se supone que es el primer semestre del informe que hace el presidente, pero no estaba estipulado eso en el informe. Y esa es una de las recomendaciones. Como que lo dividieron para cada año y así sacaron. Bueno, nosotros hicimos hasta el mes de diciembre cómo estaban los datos y las estadísticas con la información que nos enviaron. ¿Se podría conocer entonces este informe las próximas semanas en el Pleno? Bueno, el informe ya está aprobado y ya salió de la comisión. Ahora veamos qué pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional, si aprueban el informe y también cuáles son las recomendaciones, aparte de las que ya le acabo de decir. ¿Será que se envía o no al CNE? ¿Será que se envía o no a Contraloría? Entonces, veamos cuáles son las recomendaciones. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Mireya Pazmiño, quien nos ha explicado lo que contiene este informe que elaboró la Comisión del Régimen Económico respecto del informe a la Nación que presentó el presidente de la República el 24 de mayo. Este tema será conocido en el Pleno de la Asamblea. Nos vamos a una pausa. Porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate, porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Educación recibió a representantes de docentes y a la ministra de Educación, con quienes se analizaron temas vinculados al sector. La ministra María Brown aseguró que se avanza con la elaboración del reglamento de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe y dijo también que se pidió un adelanto en el cronograma de pagos de incentivos jubilares. El Ministerio de Educación adelantará el cronograma de pago de incentivos jubilares para cancelar una deuda pendiente con docentes desde el 2019. La ministra de Educación informó que los pagos iniciarán con 43 millones en bonos. Es adelantar los pagos previstos para septiembre y diciembre y realizarlos en los próximos días, ojalá en el próximo mes, y que luego se pueda negociar el incremento del techo. Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación, la ministra solventó dudas e inquietudes respecto de temas como la seguridad en las instituciones educativas, la jornada laboral de docentes, el incremento salarial, así como la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tema que aseguró estará listo hasta finales de julio. Se ha extendido un poco el plazo por lo extenso del texto y porque los mismos gremios han pedido que se revise todo el texto. Si no, ya podríamos haberlo enviado. En la sesión, representantes de docentes pidieron a la ministra que el reglamento de la LOI sea trabajado con todos los sectores. Algo muy importante que queremos que sea con toda la calidad y al servicio de la comunidad educativa. Hasta la fecha no hay un reglamento, tomando en cuenta que ya es más de un año en donde ya se declaró constitucional a la ley reformatoria. En lo referente a los concursos de méritos y oposición para docentes, manifestó que existen 8.000 partidas aprobadas a nivel nacional y que están a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Finanzas. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa.
Un nuevo proyecto de reformas al COTAD llegó a la Comisión de Gobiernos Autónomos. La iniciativa de la asambleísta Sofía Sánchez busca dar mayores funciones a los viceprefectos y viceprefectas de las diferentes provincias, así como la paridad de género para este cargo. El artículo 51 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD establece las siguientes atribuciones para viceprefecto o viceprefecta. Subrogar al prefecto o prefecta en caso de ausencia temporal mayor a 3 días durante el tiempo que dure la misma. Integrar el Consejo Provincial con derecho a voz y voto. Cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por el prefecto o prefecta. Las atribuciones propias de los y las consejeras provinciales. Los viceprefectos o viceprefectas no podrán pronunciarse en su calidad de consejeros, las demás que prevean la ley y las ordenanzas provinciales. Este es uno de los temas que constan en varios proyectos de ley reformatorios al COTAD. La legisladora Sofía Sánchez plantea: cuando existe tal vez discrepancia en criterios, cuando no están acorde con los mismos ideales o existe algún tipo de conflicto en las actividades que realizan a diario, pues el alcalde o el prefecto no delega absolutamente nada. Según datos presentados por la asambleísta Sánchez de 2019 a 2021, se registraron cerca de 115 denuncias por violencia política. De ahí su propuesta. Hemos visto que existe mucha violencia política. En el caso mayoritario, pues es hacia las mujeres que asumen esa vicealcaldía, que asumen esa viceprefectura. Y justamente este escenario lo han vivido muchas mujeres que han asumido cargos de viceprefectas. Silvia Bravo, viceprefecta de Cotopaxi, explica varias de las limitantes que atraviesan al no tener funciones claras. Y también erradicar mucha violencia política que se está dando en nuestro país, ya que al ser segundas autoridades y no dentro de la parte de género en sí, sino como parte de esta viceprefectura. La falta de atribuciones y por ende presupuesto inciden en una acción conjunta en favor de un territorio. Así lo reconoce la viceprefecta de Sucumbíos, Gladys Castro. Cuando ya se dice que lo mínimo que puede hacer el Ejecutivo es delegarnos al menos 2 competencias exclusivas, que puede ser la parte productiva, puede ser la parte ambiental, puede ser la parte de la vialidad, todo depende ya de esta sinergia, de esta responsabilidad conjunta con presupuesto. Cabe destacar que la comisión al momento trabaja en 20 proyectos de reformas al COTAD. Los temas tienen relación a vialidad, presupuesto, paridad de género, entre otros. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Notarios de las provincias de El Oro, Guayas y Cotopaxi presentaron sus observaciones al proyecto de reformas a la ley notarial. Las principales observaciones estuvieron vinculadas con las competencias profesionales para esta área. La Comisión de Justicia continúa con el proceso de socialización del proyecto de reformas a la ley notarial. En la jornada de este miércoles, la mesa analizó varios tópicos, uno de ellos sobre la pertinencia de que las escrituras de obras que realizan las instituciones del sector público se inscriban previo sorteo en las notarías del cantón el que se realiza la misma. Al respecto intervino Humberto Moya, presidente del Colegio de Notarios del Guayas. Tendrá que salir de Pujilí para ir a la Tacunga a firmar allá. Cuando el funcionario público puede ir a recoger la firma, el notario está al servicio del usuario que vive ahí y le presta las facilidades para que firme. Es el funcionario. De su lado, el notario Edgar Cárdenas, presidente del Colegio de Notarios de Cotopaxi, presentó sus observaciones a la reforma que amplía el servicio notarial a usuarios fuera del territorio nacional. Advirtió que las competencias de los notarios se circunscriben a la jurisdicción del cantón donde se encuentra. Podría llevar a confundirse la competencia de los notarios con los agentes consulares. Se pretende de que los notarios, a propósito de la utilización de las herramientas tecnológicas, ejerzan una suerte de competencia extraterritorial. Por último, Félix Rambay, a nombre de los notarios de la provincia del Oro, manifestó que está de acuerdo con la modernización del sistema notarial. Todos los actos o diligencias que se practican en ámbito o área digital, nosotros los materializamos y los incorporamos a los libros correspondientes a efecto de tener un orden cronológico de las actuaciones notariales. Los profesionales además se refirieron a la figura del nepotismo en el servicio notarial, fijación de tasas notariales, manuales de procedimientos en notarías, entre otros aspectos. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. El registro social del bono de desarrollo humano es tema de análisis al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. Para ello, la mesa legislativa recibió al ministro de Inclusión Económica y Social, quien detalló las acciones ejecutadas con este grupo prioritario. Hasta la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional llegó el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.
En la mesa legislativa, el funcionario informó sobre la política social del Bono de Desarrollo Humano para la población prioritaria. Dijo que con el 29,8% de rango de pobreza, las personas vulnerables forman parte de los programas de ayuda social económica. Es indudable que la decisión para ingresar o excluir lo harán en función técnica, porque además tenemos órganos de control que nos van a evaluar, auditar y mirar, no pueden estar. Decreto Ejecutivo 702, en donde determina el índice del registro social para niveles de bienestar de hogar y insumo para programas de protección y subsidios estatales. Según el ministro Bernal, el gobierno nacional promueve 10 programas de bonos de desarrollo humano para las situaciones de pobreza y discapacidades, beneficiando a 1 millón de usuarios a escala nacional. Un impacto presupuestario para este año de alrededor de $30.200.000, ¿no?, de inversión adicional al bono. Para el año 2023 esto incrementará a casi $60 millones. Tras la comparecencia, los comisionados exigieron actualizar el registro social del Bono de Desarrollo Humano, en razón que dichos beneficios no llegan a quienes necesitan. Si con discapacidad tienen que salir 2, 3, 4 horas, no pueden caminar, son adultos mayores, son personas con una discapacidad visual y resulta que no tienen otra persona que les pueda llevar. Y cuando nosotros recorremos y encontramos estos cuadros, sí nos conmueve demasiado. Si las condiciones técnicas, jurídicas lo ameritan, se vea la condición de poderla integrar también a que tenga un beneficio como lo tienen muchos ciudadanos. Al respecto, el titular del MIES mencionó que cerca de 37 millones de madres vulnerables en procesos de gestación serían parte del bono denominado 1000 días, valorado en $50. La iniciativa social permitirá combatir la desnutrición crónica infantil en el país, precisó. Porque busca dar cobertura a 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño, que puede permitirse disminuir la perversa desnutrición crónica infantil que hoy por hoy en el Ecuador bordea el 30%. El MIES espera firmar un convenio con el Registro Civil para incorporar nuevos registros de personas vulnerables sujetas a recibir el apoyo económico del Estado ecuatoriano. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.